Página 25. El futuro de la naturaleza humana, Jürgen Habermas, 2001. ¿Hacia una eugenesia liberal? 1.5. ¿Qué significa moralización de la naturaleza humana? Los avances espectaculares de la genética molecular sitúan cada vez más lo que somos por naturaleza en el radio de acción de la biotécnica. Desde la óptica de las ciencias naturales experimentales, esta tecnificación de la naturaleza humana es simplemente la continuación de la conocida tendencia a hacer progresivamente disponible el entorno natural. Desde la perspectiva del mundo de la vida, no obstante, nuestra actitud varía. Así que la tecnificación cruza la frontera que separa la naturaleza exterior de la interior. En Alemania, el legislador ha prohibido no solo el BI y la investigación consumidora de embriones sino también la clonación terapéutica, las madres de alquiler y la eutanasia, prácticas todas ellas permitidas en otros lugares. En principio, las intervenciones técnicas en la línea embrionaria y la clonación de organismos humanos se proscriben universalmente y no solo por los riesgos que comportan. Con Wolfgang van den Daele podemos hablar de intentar una moralización de la naturaleza humana, lo que la ciencia hace técnicamente disponible, los controles morales deben hacerlo normativamente indisponible. 28. Cada nuevo paso de la técnica genera la mayoría de las veces una nueva necesidad de regulación. Pero hasta ahora las regulaciones normativas no han hecho más que adaptarse a los giros sociales. Las transformaciones sociales desencadenadas por las innovaciones técnicas en los ámbitos de la producción y el intercambio, la comunicación y el tráfico, el ejército y la sanidad siempre han llevado la delantera. La teoría clásica de la sociedad aún describía las concepciones postradicionales del derecho y la moral como resultantes de una racionalización cultural y social concorde con los avances de la ciencia y la técnica modernas. La investigación institucionalizada pasaba por ser el motor de estos avances. Desde la óptica del Estado constitucional liberal, la autonomía de la investigación merecía ser protegida, ya que al aumento del alcance y la profundidad de la disponibilidad técnica sobre la naturaleza iban unidas tanto la promesa económica de un incremento de la productividad y la prosperidad como la expectativa política de abrir espacios de decisión individual más amplios. Puesto que el aumento de las opciones de voto fomentaba la autonomía privada de los particulares, la ciencia y la técnica establecieron una alianza sin compromisos con la concepción liberal básica de que cada uno de los ciudadanos debía tener la misma oportunidad de configurar autónomamente su propia vida. Desde un punto de vista sociológico, la aceptación social tampoco menguará en el futuro solo con que la tecnificación de la naturaleza humana pueda fundamentarse médicamente con la esperanza de una vida más sana y más larga. El deseo de llevar una vida autónoma siempre se vincula a los objetivos colectivos de la salud y la prolongación de la vida. Por eso, la mirada de la historia de la medicina recomienda el escepticismo frente a los intentos de moralización de la naturaleza humana, desde los comienzos de la vacunación y las primeras operaciones de corazón y cerebro hasta la terapia genética, pasando por el trasplante de órganos y los órganos artificiales, siempre se ha discutido si no se había llegado a un punto en que ni siquiera los fines médicos justificaban seguir con la tecnificación del ser humano. Ninguna de estas discusiones ha detenido a la técnica. 29. Desde esta desengañadora óptica empírica, las intromisiones legislativas en la libertad de la investigación biológica aparecen como intentos inútiles de oponerse a la tendencia a la libertad dominante en la sociedad moderna. 30. Se trataría, pues, de una moralización de la naturaleza humana en el sentido de una dudosa resacralización. Después de que la ciencia y la técnica han ampliado nuestro espacio de libertad a costa de la desocialización o desencantamiento de la naturaleza exterior, esta tendencia imparable se frenará, dicen, creando tabúes artificiales, es decir, con un reencantamiento de la naturaleza interior. La recomendación implícita es palmaria,
sería mejor ilustrar los restos de arcaísmo que pudiera haber en la repulsa a las quimeras producidas genéticamente, a los humanos clonados y a los embriones consumidos experimentalmente. Otra es la imagen que se obtiene si se concibe la moralización de la naturaleza humana en el sentido de la autoafirmación de una autocomprensión ética de la especie de la que dependa si podemos continuar comprendiéndonos a nosotros mismos como autores indivisos de nuestra biografía y reconociéndonos los unos a los otros como personas que actúan autónomamente. En ese caso, el intento de prevenir por medios jurídicos que nos acostumbremos subrepticiamente a una eugenesia liberal y de asegurar que el engendramiento, esto es, la mezcla de las secuencias cromosómicas paternas, mantenga una cierta medida de contingencia o naturalidad, no sería expresión de ninguna imprecisa resistencia antimoderna. Sería más bien un acto político de acción moral autorreferente para garantizar la existencia de unas condiciones de conservación de la autocomprensión práctica de la modernidad. Tal interpretación se ajusta más, claro está, a la imagen sociológica de una modernidad que se ha hecho reflexiva. 31. La destradicionalización de los mundos de la vida es un aspecto importante de la modernización social y puede entenderse como una adaptación cognitiva a las condiciones de vida objetivas, que van revolucionándose al ritmo del aprovechamiento de los avances científico-técnicos. Después de haber agotado casi totalmente la reserva de tradición en el curso de estos procesos civilizadores, las sociedades modernas tienen que regenerar sus vínculos morales abasteciéndose de las propias existencias seculares, esto es, de los recursos comunicativos de unos mundos de la vida conscientes de la inmanencia de su autoconstrucción. Desde esta óptica, la moralización de la naturaleza interior señala más bien la rigidez de unos mundos de la vida que, casi completamente modernizados, han perdido el respaldo de las garantías metasociales y ya no pueden reaccionar a la renovada amenaza contra su cohesión sociomoral con más secularización, sobre todo no con una reelaboración cognitivo-moral de las tradiciones religiosas. La manipulación genética podría modificar nuestra autocomprensión como especie hasta el punto de que el ataque a las representaciones modernas del derecho y la moral alcanzara, al mismo tiempo, a fundamentos normativos de la integración social insoslayables. Tal metamorfosis de la percepción de los procesos modernizadores arroja otra luz sobre el intento moralizador de adaptar a su vez los avances biotécnicos a las transparentes estructuras comunicativas del mundo de la vida, intención que no aboga por el reencantamiento sino por la reflexión de una modernidad que pone en claro sus propias fronteras. Así pues, el tema queda circunscrito a la pregunta de si la indisponibilidad de los fundamentos biológicos de la identidad personal puede fundamentar la protección de la integridad de unas disposiciones hereditarias no manipuladas. La protección jurídica podría encontrar expresión en un derecho a una herencia genética en la que no se haya intervenido artificialmente. Este derecho, exigido también por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, no decidiría de antemano la admisibilidad de una eugenesia negativa fundamentada médicamente. Dado el caso, esta podría limitar legalmente el derecho fundamental a una herencia no manipulada, si la ponderación moral y la formación democrática de la voluntad llevaran a tal resultado. La limitación temática a la modificación de los genes deja fuera otros temas biopolíticos. Desde la óptica liberal, las nuevas técnicas reproductivas, así como el trasplante de órganos o la muerte asistida médicamente, aparecen como un incremento de la autonomía personal. Muchas veces, las objeciones de los críticos no van dirigidas contra las premisas liberales sino contra determinados aspectos de la reproducción colaborativa, contra prácticas dudosas en la determinación del momento de la muerte y la extracción de órganos, y contra los efectos colaterales indeseados que tendría sobre la sociedad la organización legal de una eutanasia que quizás sería mejor dejar a la apreciación profesional éticamente regulada. También se discute, por buenas razones,
la aplicación institucional de test genéticos y el uso que personalmente se haga del saber que ofrece el diagnóstico genético predictivo. Es indudable que estas importantes cuestiones bioéticas van asociadas al aumento de la agudeza diagnóstica y al dominio terapéutico de la naturaleza humana, pero lo que constituye un nuevo tipo de desafío, 32, es la técnica genética tendente a la selección y modificación de marcas características, así como la consiguiente investigación científica dirigida a futuras terapias genéticas que requiere, y en la que apenas puede distinguirse todavía entre investigación básica y aplicación médica, 33. Ambas ponen a disposición aquella base física que somos por naturaleza. Lo que Kant todavía consideraba el reino de la necesidad se ha transformado desde la óptica de la teoría de la evolución en un reino de la casualidad. Y ahora la técnica genética desplaza las fronteras entre esta base natural indisponible y el reino de la libertad. Esta ampliación de contingencia que concierne a la naturaleza interior se distingue de similares ampliaciones de nuestro espacio de opciones por el hecho de que modifica la estructura entera de nuestra experiencia moral. Ronald Dworkin lo fundamenta en el cambio de perspectiva que la técnica genética causa en las condiciones, dadas por inamovibles hasta ahora, del juicio moral y la acción moral, se diferencia entre lo que la naturaleza, evolución incluida, ha creado y lo que nosotros hacemos en el mundo con la ayuda de estos genes. En cualquier caso esta diferenciación traza una frontera entre lo que somos y el trato que bajo nuestra propia responsabilidad damos a esa herencia. Esta decisiva frontera entre casualidad y libre decisión constituye la espina dorsal de nuestra moral. Nos da miedo la expectativa de que el ser humano proyecte otros seres humanos porque esta posibilidad desplaza las fronteras entre casualidad y decisión que subyacen en los criterios de nuestros valores. 34. Que las modificaciones genéticas eugenésicas puedan modificar la estructura entera de nuestra experiencia moral es una afirmación fuerte. Interprétese como que la técnica genética nos enfrentará en algunos aspectos con cuestiones prácticas que tocan a los presupuestos del juicio moral y la acción moral. El desplazamiento de las fronteras entre casualidad y libre decisión afecta a la autocomprensión en total de personas que actúan moralmente y están preocupadas por su existencia. Nos hace ser conscientes de los nexos que hay entre nuestra autocomprensión moral y un trasfondo ético referido a la especie. Que nos contemplemos como autores responsables de nuestra propia biografía y nos respetemos recíprocamente como personas de igual condición, también depende en cierta manera de cómo nos comprendamos antropológicamente en tanto que miembros de una especie. Podemos contemplar la autotransformación genética de la especie como un incremento de la autonomía particular o estamos socavando con ello la autocomprensión normativa de personas que guían su propia vida y se muestran recíprocamente el mismo respeto. Si se trata de la segunda alternativa, no obtenemos inmediatamente un argumento moral contundente pero sí una orientación mediada por la ética de la especie que aconseja la cautela y la abstención. Pero antes de seguir este hilo desearía aclarar por qué es necesario dar un rodeo. El argumento moral, de discutible constitucionalidad, de que el embrión goza desde el comienzo de dignidad humana y protección absoluta de su vida, interrumpe una discusión que no podemos pasar por alto si nos queremos poner políticamente de acuerdo sobre las cuestiones fundamentales con la atención constitucionalmente debida al pluralismo cosmovisivo de nuestra sociedad. Página 30.